Hola, muchas veces en clase yo me encuentro actores o actrices que tienen problemas para memorizar un texto, o que se ponen muy nerviosos, o que se quedan en blanco muchas veces. Y yo creo que es porque no sabes aprenderte un texto bien. Yo creo que si desde el principio aprendes a leer bien un texto, quiero decir, a ir imaginándolo y viviéndolo a medida que lo vas leyendo con la calma, no a ponerse a leer frases y ya está. Lo que hace la mayoría de la gente cuando les pasa esto es que cogen un texto y se empiezan a aprender frases. Una frase, otra frase, y luego van añadiendo frases. Vale, esto es un error, porque si se te olvida una frase, la del medio, te vas a quedar en blanco, ¿vale? Porque no se trata de que tú estás simplemente aprendiéndote frases. Tú lo que te estás aprendiendo es un monólogo o una escena, pero te estás aprendiendo una situación de una persona que está diciendo esto y lo que le pasa. Entonces, ese es el primer error que comete todo el mundo, el decir esto, ir aprendiéndose frases como por trozos, ¿no? Y van añadiendo. Tú siempre tienes que ver la escena como un todo, ¿vale? Entonces, si tú coges una escena, tienes que verla como en tu imaginación, desde que empieza hasta que acaba la escena. Hay dos personajes, pasa esto y acaba, ¿vale? Si tú la ves así, en tu imaginación, es imposible que te quedes en blanco, como mucho te olvidarás alguna frase, pero sabes lo que viene porque lo has visto en tu imaginación. Entonces es imposible que ya no lo veas. Esto para empezar. Entonces, cuando vayas aprendiendo frases, lo que vas a hacer es aprender la situación, la escena, por ejemplo. Entonces, pues vale, entran dos personajes, uno saluda al otro, le dice, saludan, es medio raro porque se echan algo en cara, luego pues siguen hablando de otra cosa y luego pues al final acaba la escena, ¿no? Vale, entonces tú lo ves como un todo. Vale, entonces, cuando ya tengas esto, cuando ya tengas en tu mente lo que pasa, en tu imaginación, lo que pasa a esos dos personajes, los has visto, entonces empieza a ir a por las frases. Decir, vale, cuando entran, ¿cómo se saludan? ¿Vale? Por ejemplo, se saludan diciendo, llegas tarde. Y la otra persona dice, pues yo creo que eres tú el que llega temprano. Vale, empiezan así ya. Entonces tú ya ves que por lo que se dicen es una manera curiosa de empezar. Entonces a ti ya te está dando algo esto. Perfecto, todavía no sabes nada, porque luego tendrás información sobre estos dos personajes que les ha pasado y esto cambiará obviamente cómo vives este texto. Pero en principio no sabes nada, es una primera lectura, pero ya te está dando algo. Entonces, si esto es como empieza y acaba, me tengo que ir, y dice, pero si acabas de llegar, pues a mí ya se me está haciendo eterno, ¿vale? Acaba así. Ya sabes que cómo empieza y cómo acaba y qué pasa en el medio. Entonces sí que es cuando ya sabes esto, entonces es cuando dices, vale, ¿cómo dice la primera frase? ¿Estás llegando tarde? No. Miras y dices, no, dices solo llegas tarde. Entonces sí que vais afinando exactamente a qué viene luego, ¿vale? Entonces no os vayáis siempre, eso es otro error que cometéis, es decir, de ir todo el rato leyendo, vale, llegas tarde, pues yo creo que tú, no sé qué, y estáis todo el rato mirando el texto. No, intentar no mirarlo. Entonces decía, vale, como yo ya sé qué pasa, voy a decir, vale, llegas tarde. Pues yo creo que eres tú el que llega temprano. ¿Ves? Yo ya me acuerdo, bueno, son frases cortitas obviamente, pero luego dice, no dice exactamente así, dice, pues yo creo que eres tú el que llega temprano. Vale. Pues entonces sí que vais a lo que pone, a afinar, porque obviamente tenéis que aprenderos el texto tal cual, nada de ir morcilleando y añadiendo frases que no son o palabras que no son. Tenéis que añadir, o sea, el texto tiene que estar bien aprendido, ¿vale? Y aprendido como está escrito, ¿vale? Otra cosa es que podáis hacer alguna propuesta o que os dejen hacer alguna cosita, pero normalmente hay que respetar el texto de quien lo ha escrito. Es el actor o la actriz la que se tiene que adaptar al texto, no al revés. En el monólogo, por ejemplo, así, vale, todavía recuerdo el mar, el color del mar. No sabría describir el color, tenía miles de matices. Cuando lo recuerdo en mi mente se va a otro lugar, un lugar donde voces conocidas hablan palabras que no entiendo. Vale, si tú coges este texto y empiezas desde el principio, que es lo que hace la mayoría de la gente, vale, todavía recuerdo el mar, todavía recuerdo el mar, el color del mar. Y luego decías, uy, ¿qué viene luego? Vale, no sabría describir el color, vale. Tenía miles de matices. Además son frases cortas y estas a veces son más difíciles de memorizar. Cuando lo recuerdo, mi mente se va a otro lugar. Un lugar donde voces conocidas hablan palabras que no entiendo. Como vayáis así, vais a ir súper lentos. Y además es eso que os digo. Como se os olvide una palabra del medio,
os vais a quedar en blanco, porque vais mucho a la palabra. Pero si yo me imagino esto y me digo, ¿pero qué estoy diciendo? ¿Vale? Estoy diciendo, vale, todavía recuerdo, hay un recuerdo, ¿no? El mar. Y empiezo a hablar del mar. Y este mar me lleva a otro sitio, es lo que estoy diciendo. Entonces me imagino a esa persona que está hablando y lo que está diciendo realmente me lo imagino en mi cabeza. Entonces está diciendo el mar, que todavía lo recuerda, que tenía miles de matices, que no sabría explicar qué color tiene. Bueno, porque es verdad que es difícil de explicar el mar, ¿no? A veces. Y que me lleva a un sitio donde oigo voces, pero que no las conozco las voces, ¿no? Que son voces conocidas, pero o que no entiendo lo que dicen. ¿Ves? Más o menos yo ya me he quedado con esto. ¿Por qué? Porque lo estoy imaginando. Entonces ahora sí que tendría que ir a decir, vale, la última frase no la he dicho así, entonces un lugar donde voces conocidas hablan palabras que no entiendo. Vale, ahora sí, lo dice así, un lugar donde voces conocidas hablan palabras que no entiendo. Porque podría decirlo de mil maneras esta frase. Pero ya al principio me he quedado con lo que dice. Luego sí que voy al texto a afinar. Entonces, si este texto sigue, yo lo voy a tener que imaginar completo hasta el final. Y entonces después simplemente ir diciendo, vale, ¿cómo decía esto exactamente? Pero en mi cabeza tiene que haber una imagen de lo que pasa. Entonces así será muchísimo más fácil, muchísimo más rápido aprender los textos. Porque a veces también veo que es un poco un trabajo pesado para los actores. Y creo que esto es un error. ¿Vale? Aprenderse un texto no tiene por qué ser pesado. Podéis hacer con cierta actitud de ilusión, de tener un texto nuevo, de descubrir, de tal. Y yo creo que esta es un set mental muchísimo más interesante que el que ya digáis desde el principio es que tengo que aprender un texto, porque lo oigo bastante en clase esto. Esto os va a hacer que sea más difícil, porque fijaros una cosa, haced una prueba. Decir una frase, pues por ejemplo, tengo que limpiar la casa. Y cerrar los ojos, decir la frase y sentir el cuerpo. Vale, ahora decir, quiero limpiar la casa. Y volváis a sentir el cuerpo. Veis que uno se vuelve muchísimo más pesado solo por el tengo que. ¿Vale? Así que quiero aprenderme un texto, quiero aprendérmelo bien, quiero descubrir qué me pasa a mí con esto. Esa actitud, yo solo decirlo ahora mismo me está generando una energía diferente en el cuerpo. ¿Vale? Así que entrenaros también mentalmente. No se trata solo de que los actores salgan a entrenarse de cómo decir un texto, a cómo sentir, a las partes técnicas, obviamente, y todo esto, sino de que os entrenéis completamente. ¿Vale? Si queréis tener éxito tenéis que ser positivos, tenéis que entusiasmaros con todas las partes del proceso. Puede ser que al principio no te gusten, pero tú puedes aprender a que te guste algo, ¿vale? Y así tendrás más posibilidades de éxito porque todo el rato estaréis generando una vibración positiva y iréis más hacia ello, será muchísimo más fácil hacerlo. Pero haced eso cuando cojáis los textos, imaginaros los textos. No es que luego cada vez que los digáis tengáis que imaginaros todo, eso ya está en vuestra cabeza. Pero a la hora de aprenderse un texto, cuando hacéis esto, veréis que es mucho más rápido, mucho más fácil y desde el principio aprenderéis a generar una verdad, porque ya la estáis imaginando.